lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7:40 de la mañana. Eitel Zambrano está con nosotros, ex asambleísta de la bancada de Acuerdo Nacional. ¿Cómo le va, Eitel? Bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días. Un gusto, Fabricio, Belkis, un saludo desde Manabí. ¿Cómo han pasado? Ya se retiró a cuarteles de invierno, parece, ¿no? Como no, recién llegué antes en la mañana a disfrutar un poco de las vacaciones. ¿Y usted también ya está más calmado respecto de esa última sesión de pleno que todos recordamos? Puta, esa sesión fue algo memorable, por así Oiga, decirlo. pero Se tenían cosas que decir. ¿Pero qué le ¿Perdón? pasó? ¿Qué le pasó? Porque como que perdió la compostura en su intervención. No, nada que ver, estaba súper controlado. Pero lo que pasa, lo que no se escucha de ese lado eran los insultos que estaban viniendo desde la oposición, y un insulto súper fuertes. Y en ese sentido no se escuchaban mucho los gritos que estaban ahí de uno que otro indeseable, pero el presidente tomó la mejor decisión y los ecuatorianos están contentos porque hayan desaparecido esta Asamblea Nacional, que créanme que ha hecho mérito para ser la peor asamblea de los últimos tiempos. ¿Usted cómo cataloga, Eitel Zambrano, el dictamen de ayer de la Corte Constitucional que confirma la plena vigencia del decreto ejecutivo 741, por ende, ratifica la disolución de la Asamblea Nacional? Bueno, era lo que tenía que hacer la Corte, simplemente era dejar que todo este tipo de cosas ya se pasaran para ya cortarlo de raíz, y obviamente algunos ex colegas están un poco tristes o desesperados porque poco más y querían era amarrarse con cadenas a las curules. En ese sentido, hay que respetar la decisión de la Corte, y como ellos manifestaron también en sus propias intervenciones el día de ayer, si vieron en algunos medios de comunicación o en las diferentes redes sociales de ellos, indicaban que van a respetar lo que indicaba la Corte, pero continúan uno que otro con su doble discurso, con su doble moral, pero básicamente era lo que querían seguir, era viviendo a costillas del pueblo ecuatoriano, ganando un sueldo, y eso simplemente. Pero la mejor decisión fue la que tomó el presidente Guillermo Lasso. Personalmente me siento contento, la ciudadanía se siente contenta de que ya haya desaparecido esta Asamblea Nacional. Hace minutos la asambleísta Mireya Pazmiño, sobre este tema, precisamente el pronunciamiento de la Corte Constitucional, decía que se trató de una decisión irresponsable por parte de la Corte. ¿Irresponsable por qué? Hay que entender por qué dijo eso ella, o también hay que entender que ese día yo manifesté muy claramente el presunto hecho de corrupción que ella mantiene al haber vinculado a su hijo a una empresa privada que tiene relaciones con el Estado, y en ese sentido salió ese informe no vinculante de la Comisión de Régimen Económico de manera favorable, donde se explicó ese día en el Pleno cuál era el enlace que tenía el hijo de ella con la empresa, y justamente para que llegara saliera favorable ese informe. Obviamente hay que ver a quién estamos escuchando, qué están diciendo, y realmente hay que indicar qué es lo que han hecho en esta legislatura, que tienen una cara súper dura para decir cosas que créanme que preferiría no escucharlas a veces. Eitel, pero a ver, la Corte de alguna manera, a mí me parece que lo que hizo la Corte ayer, yo sí defiendo la institucionalidad de la Corte Constitucional, pero me da la impresión que su fallo termina dejando sentado un peligroso precedente, porque mañana pasado cualquier mandatario, puede ser otro, hoy es Lasso, mañana puede ser cualquiera, u otra Asamblea Nacional, puede ser cualquier otra asamblea, decide activar estos mecanismos sin ningún tipo de control constitucional. ¿Esto no es peligroso, Eitel? Lo peligroso era lo que estaba haciendo la Asamblea Nacional, haber comenzado un juicio político por simples caprichos sin pruebas y que nunca pudieron demostrar el supuesto peculado. Eso era lo peligroso. Y en ese sentido el presidente utilizó una herramienta constitucional que fue creada en el 2008, y obviamente quienes se están quejando de que él haya usado esa herramienta constitucional fueron los mismos promotores de esa constitución, y en ese sentido hay que tener las cosas súper claras, y la Corte Constitucional lo que indicó básicamente es que eso estaba correcto, la decisión que había tomado el presidente. Entonces, ¿usted cree que la Corte hizo lo correcto el día de ayer? Porque
Me parece a mí que lo que termina haciendo la Corte es, siendo un ente jurídico, le acaba de otorgar una salida política, tomando en cuenta consideraciones políticas, tras la decisión del presidente de ir a la muerte cruzada. No, el presidente tomó una decisión constitucional y la Corte lo que ratifica que la decisión constitucional tenía viabilidad. Y en ese sentido me parece que fueron 6 escritos que habían presentado y básicamente todos decían los mismos, como que fue un copy-paste, pongámonos de acuerdo, entreguemos a la Corte, hagamos un poco de bulla, metamos presión, pero la Corte se mantuvo de manera seria. Como nosotros también aceptamos cuando comenzó el juicio político que la Corte dio paso para un supuesto peculado que se debió haber demostrado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero los ecuatorianos estábamos muy conscientes de cuál era la realidad que estaba viviendo la Asamblea Nacional y qué era lo que pretendían. Obviamente era continuar generando desestabilización y respetando la institucionalidad. Y en ese sentido usted veía a diario los tipos de insultos que vociferaban algunos ex legisladores. Y eso el pueblo ecuatoriano no necesita, sinceramente. Y gracias a la decisión que tomó el presidente, va a haber una nueva elección y en ese sentido se va a depurar la asamblea y esperemos que lleguen personas con mayor preparación y sobre todo que los ecuatorianos decidamos quién realmente queremos que estén representándonos y que no nos hagan quedar mal sobre todo. Eitel, ¿decisión constitucional basada en qué puntualmente? Porque las lecturas son diversas, entre ellas que el presidente se vio arrinconado frente a lo que ya podía ser su eventual destitución, se contabilizaban los votos al interior de la Asamblea Nacional, pero más allá de aquello, el presidente en una entrevista para una cadena internacional dijo hace unos días de esta misma semana que un poco respondió a el hecho de evitar que se consolide un plan macabro para que vuelva el correísmo, por decirlo de alguna manera. ¿Eso no es una justificación? Bueno, el presidente tomó una decisión no pensando en él, no pensando en un partido político, pensando definitivamente, él lo hizo en los 18 millones ecuatorianos, porque ¿qué pasa? Y hay que ser súper claros en esto. La Asamblea llevó casi 6 meses todo este teatro del juicio político, 6 meses que estuvo casi paralizada la Asamblea porque estaban dedicados a todo esto. Y eso, ¿qué es lo que genera? Inestabilidad. Y eso no queremos los ecuatorianos. Y el presidente lo que hizo fue tomar una decisión en base a lo que quiere la mayoría de los ecuatorianos. Ahí el resto de los discursos que se quieran posicionar, básicamente nos vamos a ver próximamente en las urnas y el pueblo ecuatoriano es el que va a decidir quién quiere que sea su presidente, quién quiere que sean los legisladores. Y en ese sentido, él le dio una salida para que nosotros, los 18 millones de ecuatorianos, tomemos la decisión, no que 137 tomen la decisión del destino de nuestro país. En ese sentido, él tuvo una decisión responsable que la respeto y la apoyo porque fue pensada en los ecuatorianos, los ecuatorianos. A ver, pero de la muerte cruzada se había venido hablando desde octubre del 2021, cuando el Consejo de Administración Legislativa no calificó el proyecto de ley de creación de oportunidades, se lo devolvió al Ejecutivo, argumentando que tenía vicios de inconstitucionalidad porque no había respetado la unidad de materia. Desde esa fecha se empezó a hablar de la disolución de la Asamblea, sistemáticamente. Mi pregunta es, ¿por qué no lo hizo antes el presidente Eitel? Porque partamos del hecho de que el presidente tiene capacidad constitucional de aplicar el 148 de la Constitución para disolver la Asamblea Nacional. Yo creo que eso no tiene discusión. Podemos discutir la forma, las causales, pero la capacidad constitucional no tiene discusión. Pero ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué lo hace en medio del juicio político? Porque está claro que al hacerlo en juicio político, la lectura que se deriva es que el presidente quiso evitar una eventual censura y destitución de la Asamblea. Eitel Zambrano. Bueno, esa es una percepción, un criterio que dicen algunas personas, como tú lo manifiestas, Fabricio, pero la realidad es totalmente lo contrario. ¿Quiénes comenzaron a hablar del tema de la muerte cruzada? Fue la oposición. No recuerden cuando la Asamblea intentó activarla también, y en ese sentido tanto vociferaban algunos ex legisladores, envíen la muerte cruzada, expresidentes, personas que han estado vinculadas a gobiernos pasados decían envíen la muerte cruzada, y ahora que enviaron la muerte cruzada están inconformes, porque básicamente se hizo lo que querían los ecuatorianos, que desaparecieran esta Asamblea Nacional, y estos son los resultados que se tienen. Obviamente existen criterios y criterios, pero te puedo decir que desde mi posición,
y lo que yo he podido percibir desde el accionar del presidente, que fue una decisión responsable, que pensó en todos los ecuatorianos, y ahí el resto ya es discurso que simplemente quieren posicionar, que no tiene nada que ver con la realidad. Hay que entender que esta Asamblea Nacional hizo 4 intentos para poderlo sacar al presidente de la República, y eso, ¿qué es lo que eso es lo que te iba a seguir generando esta Asamblea? Era como una bola de nieve. Aumentar, y no te iban a dejar gobernar. Ahora vamos a ver en estos meses cómo se van a acelerar varios procesos, cómo se van a estar inaugurando obras, cómo se van a estar entregando varios de los servicios a los ciudadanos. Pero Eitel, perdón, Eitel, pero a ver, la inauguración de obras o los temas de gestión pública se podían hacer con o sin asamblea. O sea, me parece, claro, es un tema de gestión de gobierno. Lo que va a pasar en estos meses. Él va a continuar con su trabajo. Y en ese sentido lo que hay que entender que la parte política desde la Asamblea Nacional era una oposición totalmente radical, que estaban pensando netamente en los caprichos de sus líderes partidistas, que no estaban pensando en los 18 millones de ecuatorianos. Y en ese sentido, usted vieron los primeros discursos, nadie habló de las causales del juicio político, estaban con una orden de sus líderes para prácticamente decir todo, menos posicionar un hecho o un dolo que no lo pudieron demostrar del supuesto peculado, y en ese sentido estaba ya claramente una posición con un sesgo. Ahora, desde mi punto de vista, no existían los votos para la censura y destitución del presidente, pero el presidente tomó la decisión y le estamos apoyando y le estamos respaldando. Eitel, ahora bien, si usted, si bien es cierto, no era adherente del movimiento de gobierno, pero venía actuando justamente con el bloque legislativo oficialista, ¿cómo analiza de aquí en más el futuro de este movimiento de gobierno en este nuevo proceso electoral? Bueno, yo me adherí al movimiento desde los primeros días de que estaba en el legislativo. Entiendo que están existiendo algunos cambios, ya en los próximos días ya se estarán haciendo de manera oficial, y ya el movimiento mediante sus representantes estará ya dando a conocer todas esas novedades. No soy la persona indicada para darte una respuesta en este momento, porque tienen los voceros el movimiento, pero hasta que no lo hagan ellos no te puedo emitir un criterio, porque están todavía haciendo esos cambios. Ahora yo le pregunto a usted, Eitel, usted ha justificado, ha señalado que la decisión del presidente era lo que correspondía, pero a mí se me hizo un tremendo ruido que el presidente en la mañana del miércoles menciona unos argumentos sobre la decisión de disolver la Asamblea Nacional, pero en la noche, en una entrevista, hablaba de un plan perverso, que él decidió optar por disolver la Asamblea Nacional porque había un plan perverso para, luego de ir por él, supuestamente esta mayoría política que se había estructurado en la Asamblea, ir por la fiscal, por el procurador y por el contralor. Yo quiero saber de dónde sale esa teoría y cuál es la evidencia de esa teoría que el presidente le ha mencionado como una suerte de plan perverso. Eitel. Bueno, ustedes tenemos claro que hemos estado vinculados a la política, cuáles han sido las intenciones de los líderes de otras bancadas, de otros partidos políticos, y cuál es su verdadero objetivo: garantizar impunidad, poder regresar al país y en ese sentido no pagar las condenas que tienen, lavarse las manos, no devolver el dinero que se han llevado, y eso es básicamente lo que ha pasado. Ahora, el resto de situaciones son cosas que veníamos escuchando desde hace mucho tiempo, y fue una decisión sabia la que tomó el presidente, porque tampoco podemos permitir que que exista un debacle en todas las instituciones del Estado, y en ese sentido lo que vamos a tener unas nuevas elecciones, y los ecuatorianos van a poder elegir quién quiere que los gobierne, quiénes quieren que estén en el legislativo. Hay que verlo desde ese punto de vista, no solo enfrascarse a lo que se dicen de diferentes frentes, pero de que existía algo tras bastidores, no tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda. ¿Qué va a hacer usted de aquí en adelante? Eitel nos ha dicho, ahora se encuentra en Manabí. ¿Cuál va a ser su futuro de aquí en más? Bueno, en este momento termino la entrevista y me voy a comer un encebollado. Más tarde tengo una reunión con varias personas en mi cantón, y estaremos definiendo lo que vamos a realizar en estos días. Oiga, pero antes del encebollado y antes de que se pegue el encebollado, sí me queda la duda de lo que acaba de decir. Dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Eso quiere decir que el presidente toma una decisión con base en una presunción.
No, él debe tener las pruebas. Yo no soy. Pero no yo me el digan que no ustedes tiene no lo las pruebas. sabían, pues ustedes son la bancada o eran la bancada oficialista, pues sí deben haber tenido alguna referencia. Bueno, yo las pruebas nunca las he visto, por eso te digo, pero no tengo dudas de lo que indicó el presidente, lo que manifestó, y él debe tener ya mayor información para haber tomado esa decisión, y por eso lo tiene que haber manifestado. ¿Cuál va a ser el derrotero? Usted nos ha explicado que todavía no tiene una decisión personal, pero del movimiento, creo, del oficialismo. Se hablaba de esta plataforma Ecuador que ayer, anteayer, creo que la han integrado los ex legisladores del oficialismo. ¿Cuál es el derrotero que van a perseguir en los siguientes 90 días? Bueno, lo que vamos a hacer desde la plataforma Ecuador es justamente hacer territorio, que ya como ya no estamos en el legislativo, tener un contacto mayor con la ciudadanía y en ese sentido ser el vínculo con el Ejecutivo para que ya se puedan ir materializando algunas de las cosas que ya se están por venir. Y en ese sentido nosotros vamos a estar vinculados desde la política. Lo que no te puedo asegurar en este momento en que si voy a ser candidato o no, porque esa es una decisión que la voy a estar tomando en los próximos días o en las próximas horas. Tengo que reunirme primero con mi equipo de trabajo, con mi equipo de apoyo, para tomar ya una decisión en firme. ¿Cómo interpreta usted o cómo reacciona ante el comunicado emitido por el Partido Social Cristiano el día de ayer, donde dice: muerte cruzada, pacto, pánico, estupidez, inconstitucionalidad, inconveniencia? Allí, en ese comunicado suscrito por el líder social cristiano Jaime Nebot y por el presidente nacional del partido, Alfredo Serrano Valladares, se habla de que finalmente lo ocurrido evidencia un pacto entre el correísmo y el gobierno. ¿Usted qué opina? Bueno, como lo manifesté ese día en el Pleno, el Partido Social Cristiano tuvo la gran oportunidad de ser unos leones en la política y ahora son unos simples gatitos que no definen su postura, si están allá o están acá, si son extrema izquierda, si son centro o si son extrema derecha o si son derecha. En ese sentido yo veo un comunicado muy tibio, no veo una posición definida, porque hay que entender que dentro de la dinámica que existió en la Asamblea en estos últimos días o en estos últimos meses, el Partido Social Cristiano, mediante su bancada, estuvo muy cerca del correísmo, que eso es algo que no lo pueden negar, todos los ecuatorianos los vimos, de que existe un pacto entre el correísmo y el gobierno. O sea, me parece algo que no está acorde a la realidad, porque al menos lo que yo vi dentro de la Asamblea, quienes tenían ese pacto perverso, era la bancada de UNES con la bancada del PSC. Pero mire usted que Jaime Nebot dice que evidentemente la muerte cruzada beneficia al expresidente Rafael Correa, que la ha venido pidiendo hace tiempo. Bueno, es que hay que entender también que uno de los grandes perdedores en esta decisión es el Partido Social Cristiano, porque se han quedado sin ya mayor representación dentro de las alcaldías y prefecturas. Perdieron Guayaquil, perdieron Guayas y ahora perdieron un músculo político que era dentro de la Asamblea Nacional. Correcto. Eitel Zambrano, gracias por el tiempo. Seguiremos conversando. Muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Buen día, Belkis. Gracias a Eitel Zambrano, que ha estado con nosotros, ex asambleísta del oficialismo. Con su visión, sí me queda rondando en el ambiente, en la cabeza, que acabo de preguntar. Y lancé la pregunta públicamente en el comentario. El presidente dice, y lo mostramos el día de ayer, Belkis, amigos y amigas, en la entrevista con CNN con mi colega Ana María Cañizares, que resuelve disolver la asamblea porque había un pacto perverso para ir por él, luego por la fiscal, luego por el procurador, luego por el contralor. Y el presidente no presentó una prueba. Le pregunto a Eitel Zambrano y dice: no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Mi pregunta es, la decisión del presidente, si tomamos como referencia ese argumento y entendiendo que el presidente tiene capacidad constitucional para disolver la Asamblea Nacional, el presidente toma una decisión, al menos bajo ese argumento, por una presunción, que yo no he visto, no sé si tú has visto, yo no he visto la prueba del plan macabro, ¿no? Plan perverso, plan macabro. Macabro, dijo. Macabro. Ese fue el término que Plan utilizó. macabro. Ah, ¿tú has No, visto la al menos prueba? yo no. Como muchas otras que se han anunciado y que tampoco hemos visto en este tiempo. Yo no he visto eso, pero bueno, ahí les dejo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.